la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Mundos divergentes. Capítulo 6. El sonido de risitas y la sensación de ser observado le puso en alerta, despertándole rápidamente. Se encontró mirando al rostro sonriente de una dríade que le dedicaba una mirada juguetona. Se contuvo de golpearla por reflejo al tenerla tan cerca de él y en su lugar solo se limitó a gruñir por lo bajo sentándose con un bostezo. Parpadeó antes de darse cuenta dónde estaba. Su deambular de la noche anterior le comenzó a dar sueño alrededor de las 3 de la mañana y sin tener ganas de regresar a la cabaña buscó un lugar donde dormir cerca, encontrándolo en forma de una rama en la primera hilera de árboles que bordeaba al campamento. Se estiró aún sintiendo algo de sueño que pensaba recuperar más tarde a falta de mejores cosas que hacer. «Tienes unos lindos ojos», canturreó la dríade acercándose a él de forma juguetona, de algún modo arreglándoselas para no caerse de la rama. Gracias», murmuró inseguro de cómo debía responder a eso. «¿Cómo es que llegaste aquí?», preguntó lo primero que se le ocurrió. Ella rió deteniéndose a centímetros de él. «Este es mi árbol, soy una dríade», respondió sin perder esa diversión en su tono. Le tomó un momento a su adormilada mente captar la idea, miró entre el árbol y la dríade un par de veces. «Oh vaya», suspiró un poco incómodo, «no estoy en problemas por invadir tu espacio, ¿verdad?», preguntó a la ligera, listo para escapar de ahí. «Para nada», respondió ella, «me agrada tu presencia, si quieres volver a dormir en mis ramas, te puedo esperar esta noche», dijo, acercándose y susurrándole al oído esa última parte enviándole escalofríos por su espalda. Lo tendré en consideración», chilló Lisander, deslizándose bajo la dríade saltando de la rama hasta el suelo. «Eso estuvo cerca», pensó sacudiéndose inquieto. Le llegó la risita de la dríade enviándole escalofríos por la espalda haciendo que se aleje de ahí rápidamente. «Creo que no volveré a dormir en árbol pronto», se dijo a sí mismo preguntándose si aún podía llegar a tiempo para el desayuno. Su pregunta fue contestada por el sonar de la caracola por todo el campamento. «Justo a tiempo, mejor me doy prisa antes de que me quede sin espacio en la mesa», murmuró acelerando el paso logrando avistar a la fila de la cabaña 11 dirigirse hacia el comedor. Al llegar a la fila de Hermes se colocó los lentes de sol ya que la luz comenzaba a ser molesta uniéndose a la misma en silencio y como normalmente estaría en la parte final de la fila no molestó a nadie, solo se percataron de él cuando llegaron a la mesa y todos estaban tomando posiciones en la banca. Muchos le miraron sorprendidos de que esté ahí y le preguntaron dónde se había metido en la mañana ya que no le habían encontrado por ningún lado. Se inventó algo sobre la marcha para cubrir su fuga de la noche anterior. Les dijo que por la mañana se levantó al baño y luego deambuló un rato por el campamento hasta la hora del desayuno. Al parecer su pequeña mentira fue suficiente para ellos ya que le dejaron en paz. Luego del desayuno quiso escaparse y deambular, pero le impidieron hacer eso ya que aparentemente tenía clases dentro del campamento a las que asistir y mucho por ponerse al día de cosas que se había perdido durante varios años, como clases de griego antiguo con uno de los hijos de Atenea haciendo de profesor. Al parecer lo que dijeron sobre la dislexia y el griego era cierto ya que el aprender griego antiguo no fue tan complicado como esperaba y tenía muchos menos dolores de cabeza a la hora de leer algo que no estaba adaptado para su condición. También tuvo algunas clases con sátiros y dríades sobre cosas menores como atletismo y jardinería con los hijos de Demeter. El resto del día tenía carta libre para hacer cualquiera de las clases al aire libre que había en el campamento como equitación de Pegaso, esgrima, carrera en canoa entre otras cosas. De todo solo escogió la de equitación que se veía divertida y la carrera en botes. Si bien se sintió tentado por las clases de tiro con arco, las descartó casi de inmediato. Tenía armas de todo tipo que suplirían fácilmente la necesidad de un arco y en lo personal prefería un rifle de francotirador sobre un arco, así que tenía una buena cantidad de tiempo libre, tiempo que aprovechó en buscar a Thalía y acercarse un poco más a ella. Según sus estimaciones, con 1 o 2 días más ella estaría dispuesta a hablar de temas un poco más personales antes de pasar a los que realmente le interesaban en torno al campamento y similares. Aunque desde lo de mañana había estado evitando un poco a las dríades ya que parecían estar interesadas en él dedicándole algo más de atención que al resto de chicos con los que tenía clases con las dríades.
También identifico al famoso Perky Jackson, quien estaba dando clases de esgrima a los recién llegados. Lo dejo pasar pensando que bien podría unirse al siguiente día antes de ser abordado por una hija de Afrodita muy melosa en forma de Drew y prácticamente fue secuestrado por ella durante casi una hora antes de que Thalía se apiadara de él y le rescatara de la hija de Afrodita. Lo que le llevó a este punto, ambos estaban en el muro de escalada intentando no ser quemados por la lava o de no quedar atrapados entre las paredes móviles de la misma. Ella era buena, debía de admitirlo, aunque no tanto como el que le llevaba al menos un metro de ventaja. Para su propia diversión decidió meterse un poco con ella esperando que subiera y preguntándole si necesitaba ayuda para subir. Su respuesta fue convocar su lanza de un spray de pimienta y apuñalar la pared sobre él para que le caiga algo de lava. Pudo esquivar por poco el chorro de lava antes de dejar de jugar y subir el último tramo del muro para la molestia de Thalía, que llegó poco después de él refunfuñando algunas cosas en griego que no entendió. Después de todo apenas había tenido una mañana de clases de griego y ya tenía en mente asaltar la biblioteca de los hijos de Atena si se aseguraba de salir intacto primero. Atena no era conocida por ser paciente ni muy misericordiosa si tocabas su lado malo, aunque había la posibilidad de que ella sea su madre y no tenga que escabullirse. Después de ese pequeño incidente con Thalía se fue por su lado, aún tenía sus lentes de sol los cuales no se los había quitado en todo el día para gran desconcierto de los tipos que le rodeaban. Si bien le gustaba cómo se ve con los lentes, ya quería que se acabe el verano y venga el invierno para dejar de usar los lentes todo el día. Realmente detestaba el sol de verano que le quemaba los ojos. Camino por la playa que bordeaba el campamento revisando su teléfono en busca de mensajes o algo similar. Además de sus amigos, Zarakiel no le estaba llamando para actualizaciones, lo que era bueno en sí mismo. Significaba que no tendría misiones pronto y que su tiempo de descanso no estaba siendo interrumpido. Al levantar la mirada preparándose para tomar una foto del paisaje, cuando se topó con la figura solitaria de Perky Jackson sentado en la arena cerca del agua. Fingió no haber notado la presencia del chico y deliberadamente caminó hacia él con aire distraído, usando el teléfono como excusa para chocar él con el chico. No pasó mucho antes de que termine chocando contra el chico y él cayera a la arena, cayendo sobre el chico, quien se quejó agitando los brazos para quitarle de encima. Oye, ten más cuidado, gruñó Perky algo molesto mirando hacia quien le derribó, esperando que sea algunos de los hermanos de Clarice. No esperaba ver al chico nuevo levantándose de la arena de la playa con los lentes de sol algo torcidos. Él también se quejó acomodándose los lentes antes de mirarle. Lo siento, no te vi, estaba distraído con mi teléfono, ya sabes, se excusó rápidamente él, ignorando la mirada de alarma en el chico mientras se sacudía algo de arena de la ropa. ¿Tienes un teléfono? La voz de Perky salió un tanto ahogada llamando la atención de Lysander. ¿Es eso algún problema?, preguntó notando el tono que usó. Perky asintió lentamente preguntándose si realmente era tan descuidado. Y como para hacer un punto el chico le mostró lo que solo asumió que era su teléfono, una cosa plateada alargada con forma de un rectángulo del tamaño de su palma, un modelo que nunca había visto. Tampoco es que haya visto muchos a decir verdad. Dime que no has llamado a nadie, preguntó Perky algo ansioso. No, ¿qué sucede?, preguntó Lysander sin entender el repentino pánico del chico. ¿No lo sabes?, preguntó Perky un poco incrédulo. ¿Saber qué exactamente?, preguntó Lysander sin captar el punto. Los monstruos nos pueden rastrear por la señal de los teléfonos, radios, esas cosas son como un faro que los atrae, es por eso que evitamos tener teléfonos con nosotros, es solo pedir que vengan los monstruos, explicó Perky. Lysander miró su teléfono visiblemente confundido. Bueno, eso es nuevo, ¿estás seguro de eso? Los llevo usando bastante tiempo y no me ha dado tantos problemas, dijo, y Perky frunció el ceño. Supongo que eres afortunado, es posible que seas el hijo de un dios menor y por eso no te presten tanta atención, y tal vez es por eso que has logrado vivir tanto tiempo sin llegar al campamento hasta ahora, dijo Perky un tanto celoso de que él sí pueda usar celulares y él no. De cualquier forma te recomiendo que no los uses mucho, si emites tu ubicación por mucho tiempo eventualmente alguien irá a echar un vistazo, explicó Perky. Gracias por el consejo, supongo, dijo inseguro Lysander guardando el celular. Dejaría todo el asunto del rastreo por señal para más tarde. Creo que no nos hemos presentado. Soy Lysander el nuevo, ya sabes. ¿Quién eres tú?, preguntó inocentemente él. Perky se sonrojó un poco de vergüenza. Soy Perky Jackson, hijo de Poseidón, se presentó el chico estirando una mano hacia él.
En ese caso, soy Lysander Earthford, hijo de bueno, desconocido, bromeó él estrechando la mano del hijo de Poseidón. Entonces realmente tienes control sobre el mar como tu padre, preguntó un tanto curioso. Perky se animó ante esa pregunta. Sí, y también puedo respirar bajo el agua, y hablar con los caballos, añadió ganando un asentimiento de Lysander. ¿Te importaría?, dijo señalando hacia el agua, y Perky asintió, estiró una mano y un látigo de agua emergió del mar y el vaivén del agua aparentemente se calmó disminuyendo su ritmo. Eso es impresionante, admitió Lysander mientras Perky devolvía el agua a su lugar. ¿Piensas participar en el juego de captura la bandera de esta noche?, preguntó Perky girándose hacia él. No lo sé aún, si te soy sincero, habló Lysander acordándose de ese hecho. ¿Cómo es este juego en sí?, preguntó, y Perky no tuvo ningún problema en tomarse los próximos 5 minutos para explicarle cómo es el juego. También añadió el pequeño dato de que él fue reclamado en su primer juego de captura la bandera, además de decirle que no se desanime si demoran en reclamarle, ya que eso suele pasar, y que a él le reclamaron luego de aproximadamente una semana, y sospechaba que parte de la razón fue porque Poseidón le necesitaba para limpiar su nombre, o podía haber demorado más tiempo. Esa información le sirvió como punto de referencia para estimar el tiempo promedio en el que los semidioses son reclamados, y que eso podía explicar parte del hecho porque habían chicos en la cabaña de Hermes que seguían sin determinar. Tuvo el pensamiento fugaz de que si ganaba el juego tal vez llame la atención de su madre como para que le reclame. Rápidamente desechó ese pensamiento al fondo de su mente, trataría de no hacer demasiado para llamar su atención, creía que con las ofrendas debía de ser suficiente, y si eso no era lo suficientemente bueno para su madre, mandaría todo el asunto al demonio y regresaría a casa luego de una semana o 2, dependiendo de lo que suceda y de qué tanto le agrade el campamento. Pronto llegó el anochecer y el sonido de la caracola que llamaba a la cena les alertó. Caminaron de regreso al comedor conversando sobre una carrera de carruajes que se realizó durante el período de Tántalo y el incidente de las aves de Estínfalo. Antes de que cada uno se vaya a su respectiva mesa, Perky terminó la conversación diciendo que si le interesaba podrían hacer equipo para la próxima carrera de carruajes que se realizaría la siguiente semana. La cena fue similar a la noche anterior en el sentido de que estaban apretados y lleno de cuchicheos entre ellos animando el ambiente. Los únicos que no parecían tan animados con la cena fueron Thalía y Perky, quienes estaban solos en sus mesas picando sin ánimos su comida. Él por su lado tuvo cierta atención especial por parte de las dríades, entre las cuales reconoció a la del árbol de la mañana. Le dejaron raciones extra de tubérculos y carne que casi le roban en un descuido. Al terminar la cena comenzó el ajetreo, los platos fueron retirados dejando las mesas libres y la caracola volvió a sonar. Esta vez Quirón estaba fuera de su silla de ruedas mostrándose completamente. De los lados salieron los líderes de las cabañas de Apolo y Hermes sosteniendo estandartes de seda con los símbolos y colores de cada cabaña. ¿Entonces vamos contra Apolo?, preguntó a uno de los gemelos Stolle que estaba cerca. Él se giró para verle y sonrió. Sí, esta noche nos toca ir contra los de Apolo, ellos están aliados con los de Ares, Atena, Poseidón y Zeus, nosotros estamos con el resto, Demeter, Hefesto, Afrodita y Dionisio, explicó Connor. Parece que tenemos las de perder, comentó, notando la diferencia de potencia entre ambos grupos. Quirón coceó el mármol del suelo. Héroes, anuncio, conocen las reglas, el arroyo es la frontera, vale todo el bosque, se permite todo tipo de artilugios mágicos, el estandarte debe estar claramente expuesto y no tener más de 2 guardias, los prisioneros pueden ser desarmados, pero no heridos ni amordazados, no se permite matar ni mutilar, yo haré de árbitro y médico de urgencias, ármense. De repente abrió los brazos y las mesas se cubrieron de equipamiento. Cascos, espadas de bronce, lanzas, escudos de piel de buey con protecciones de metal. ¿Eso es todo?, preguntó Lysander visiblemente decepcionado tomando la espada más cercana. Son todas armas de la edad de bronce, se quejó dejando el arma en la mesa. Vamos, no te quejes, son bastante efectivas, pero si quieres puedes dejarlas y arriesgarte a que te ensarten los chicos de otras cabañas, a menos claro que tengas tus propias armas, dijo eso último con algo de burla. Él sonrió. ¿Realmente tienes armas contigo?, preguntó el hijo de Hermes intrigado. Sacó uno de sus carambits la cual hizo girar en su mano, y tengo un par más, habló desapasionadamente antes de volver a guardar su cuchillo. Aún así usa algo de armadura, señaló las corazas de bronce y cuero en una esquina, o un escudo por lo menos. Te irá mejor con una lanza, dijo empujando una lanza en sus manos.
Antes de que pudiera decir nada el grito, equipo rojo síganme, imitando al equipo contrario, hubieron víctores con todos los de su grupo, siguiendo a uno de los gemelos Stoll, puso los ojos en blanco sin unirse a la bulla, dejando la lanza en la mesa siguiéndoles unos pasos por detrás, él realmente no necesitaba esa protección estorbosa, para eso tenía su armadura equipada con escudos de energía, y para este caso su ropa era a prueba de balas con alta resistencia a fuego láser, y una capa anticortes, si no hubiera tomado esas medidas preventivas antes de salir hubiese sido un tonto, a todo decidió que los lentes realmente no eran útiles ahora así que los guardó levantándose la capucha. Quirón vio a ambos grupos partir a sus lados del bosque y frunció ligeramente el ceño en preocupación por el chico nuevo, apenas había estado poco más de un día aquí y le preocupaba que pudiera salir demasiado herido, también estaba el hecho de que él no llevaba ningún tipo de arma o protección como casco, coraza o escudo para protegerle, solo le había visto sacar un cuchillo corto curvado hacia adelante y nada más. ¿Acaso él pensaba pelear de esa forma, y el arma podría ser algún tipo de regalo anónimo de su madre? Sacudió la cabeza decidiendo no pensar mucho en eso y mantener un ojo sobre el chico en caso de que su exceso de confianza le salga caro. Ese podría ser un signo de que era un hijo de Atena, uno raro que se salía del patrón habitual de rubios y aún le intrigaba el hecho de que seguía usando lentes oscuros por la noche. Lysander permaneció al margen de toda la selección del roles, principalmente escondiéndose de Drew por lo que quedó fuera de la asignación de roles, y en el ajetreo nadie pareció notarlo por lo que se asignó su propio rol de forma arbitraria, infiltración tras líneas enemigas y desangrarlos por dentro, por eso al sonar la caracola que daba inicio a la ronda él ya estaba dentro del bosque, moviéndose a gran velocidad llegando en un par de segundos al otro lado del arroyo, pasando a los guardias de la frontera, quienes no notaron su escape furtivo. Encontró a un solitario arquero de Apolo que no se dio cuenta de que estaba siendo acechado, usando las sombras del lugar se escondió junto a un árbol y en cuanto el tipo pasó a su lado envolvió una mano alrededor de su garganta y otra en su boca y nariz, privándole de aire mientras le arrastraba hacia los matorrales. No tardó mucho en dejarle inconsciente y ocultar su cuerpo antes de seguir al acecho, encontró a dos semidioses que iban solo armados con espadas cortas y una coraza, ellos iban a paso apresurado hacia la frontera por lo que no se dieron cuenta de que estaba ahí hasta que derribó a uno poniéndole el pie y volviendo a esconderse en las sombras, les vio ayudarse mutuamente dejándose expuestos con una falsa sensación de seguridad. Tomó un guijarro del suelo arrojándolo a la frente al que estaba en pie sirviendo de apoyo para el otro en el suelo justo en la parte que no cubría el casco, el resultado de eso fue que lo dejó inconsciente con una herida menor en la frente, sin darle tiempo al otro para reaccionar al otro, se lanzó contra él saltando en su espalda derribándole, cerró su mano alrededor de su garganta, presionando la carótida privando de oxígeno a su cerebro mientras su otra mano tapaba la boca y la nariz. En pocos segundos tuvo a dos más inconscientes y ya podía escuchar las primeras batallas estallar por el bosque, usando su oído y olfato en conjunto mantuvo vigilado su entorno donde sus ojos no miraban, rápidamente escondió los cuerpos escondiéndose de un grupo de 5 que iba en su dirección, podría haberlos enfrentado, pero anularía el factor sorpresa, además tenía al resto de su equipo para lidiar con ellos. Con el grupo alejándose sin mirar atrás comenzó a moverse deslizándose como una sombra por el bosque sin ser notado buscando a semidioses solitarios en grupos pequeños, se topó con un arquero de Apolo subido a un árbol derribando a un par de los suyos, tomando otro guijarro del suelo lo lanzó dándole en la parte trasera de la cabeza, volándoles el casco y derribándoles de la rama al hacerles perder el equilibrio. Le vio caer con un ruido sordo al suelo tratando de orientarse mientras se reincorporaba torpemente él apareció a su lado tomando su cabeza y estrellándola contra el árbol de al lado dejándole fuera de combate, volvió a esconder el cuerpo solo que esta vez le quitó el arco junto a un par de flechas. Veamos, ¿cómo se hacía esto?, murmuró jugueteando con el arma hasta colocar correctamente la flecha, desde su posición en las sombras vio a 3 tipos con lanzas y escudos en una refriega contra los de su equipo, presionando bastante al punto de que los rojos comenzaban a retroceder, alineó la flecha y disparó conectándole a uno en el hombro del brazo que sostenía el escudo justo por debajo de la limitada protección de la coraza. Disparó otras 2 flechas en sucesión impactando en punto no vitales pero que limitarían bastante su movimiento dejándoles abiertos a un ataque de los suyos quienes rápidamente les derribaron, después de todo el arco no era tan difícil pensó antes de descartar el arco, los rojos levantaron la vista para ver quién les ayudó y se encontraron con alguien apenas visible que les sacudió el brazo en señal de reconocimiento antes de desaparecer.
Cazó un par de arqueros más derribándoles y escondiendo sus cuerpos entre los matorrales, notando que gracias a todo el desangramiento que estaba haciendo los suyos comenzaban a ganar terreno, no estaba seguro de cómo iban las cosas con todo el caos que estaba sucediendo en el bosque, así que bien podría hacer una apuesta. Con todo el mundo dirigiéndose hacia el arroyo para evitar que el otro pase, podía pasar furtivamente hacia donde estaba su bandera, mientras más cerca estaba de la bandera menos gente había y para su completa sorpresa no había ni siquiera el intento de una trampa en el área por más de que revisó 2 veces el área circundante. 2 hijos de Ares estaban armados con lanzas y escudos alrededor de la bandera, 6 metros entre los matorrales donde estaba escondido y los guardias. Tomó algunos guijarros e hizo algunos cálculos sobre cuánta fuerza debería poner para no matarlos. Esperó un momento que ellos mirasen en su dirección, dándole una línea directa hacia su frente, al tenerla hecho el brazo hacia atrás lanzando los guijarros con una precisión digna de un francotirador. Los guijarros impactaron en sus frentes haciéndoles tambalear desorientados, dejaron caer sus lanzas y su escudo apenas se mantenía junto a ellos por un débil agarre, de entre las sombras salió como un borrón apenas visible, acortando la distancia en menos segundo y medio, demasiado rápido para que los guardias puedan reaccionar. Recibió al primero con una patada en la cabeza, volándole el casco y sacudiendo su cerebro, haciéndole rebotar un par de veces en su cráneo, dejándole inconsciente. Al otro le dio un golpe certero con la articulación de la falange medial y proximal entre la nariz y el maxilar superior, derribándolo al instante. Quirón miró con interés el partido de captura a la bandera, viendo el desempeño de cada mestizo. Algunos siguieron destacando como siempre mientras que otros intentaban no quedar atrapados en los mayores combates y evitar que lleguen a su bandera, aunque notó algo peculiar, desde que comenzó el partido varios semidioses del lado azul iban cayendo uno a uno sin dejar rastro. Intrigado miró hacia donde estaba su bandera, topándose con una gran sorpresa. El chico nuevo Lisander, con su capucha escondiendo su rostro, tenía a los guardias de Ares a sus pies inconscientes y sangrando por la frente. Con calma tomó la bandera moviéndose rápidamente hacia el bosque donde desapareció sin dejar rastro. Es bueno, me pregunto quién es su madre, murmuró Quirón sin poder adivinar quién sería la madre del chico. Intento buscarle de camino al arroyo donde sí o sí debía de pasar para llegar a su lado y poder ganar, pero no podía ubicarlo, era como si hubiera desaparecido por completo entre el bosque, tampoco podía ver la bandera, así que solo le quedó esperar a que él se volviera visible. Parece que Borlus no mentía sobre lo escurridizo que es el chico, pensó para sí mismo. Mientras corría hacia su lado vio que en el arroyo un grupo de lo que supuso era una mezcla de hijos de Ares y Atena estaban siendo liderados por Perky y Thalía, que mantenían el lugar en un punto muerto. Eran un total de 6 incluyendo a esos 2, por lo que su misión de cruzar al otro lado con la bandera se volvió más complicada, así que se preparó para abrirse paso a las malas al otro lado y esperaba no matarlo por accidente o dejarlos muy mal heridos. Apenas salió de la cubierta de los árboles alguien gritó alarmado, «¡Tiene la bandera!». Con ese grito toda la atención se centró en él. Los azules que estaban en el arroyo detuvieron sus combates con los rojos para verle sujetando la bandera. Los de su lado emitieron un grito de guerra gritándole que se dé prisa y cruce rápido, con ellos presionando para mantener a los azules lejos de él sin mucho éxito. En nada tenía a media docena de chicos armados lanzándose contra él. «Aquí vamos», murmuró dejando caer la bandera cerca de él. Sus manos se deslizaron hacia las argollas de sus karambits, los cuales sacó de sus fundas. Entrando en una postura de combate, bloqueó la primera espada deslizándola con la curva de su cuchilla lejos de él mientras pateaba el escudo de otro con fuerza suficiente para empujarlo cerca de 2 metros hacia atrás. Evitó varios ataques más de lanza y espada moviéndose entre ellos o desviándolos con sus cuchillas sin alejarse de la bandera. Se agachó lanzando una patada baja que derribó a un tipo, apoyándose en el suelo con las manos. Se impulsó lanzando una patada alta, golpeando a las costillas desprotegidas de alguien. Rápidamente se levantó lanzando una andanada de cortes salvajes mortalmente precisos. Sus cuchillas cortaron en las partes desprotegidas, algunos pasando terriblemente cerca del cuello. Cortó los ástiles de las lanzas, no pudo evitarlo, con cada ataque esquivado o desviado, con corte que lograba dar, cada golpe que sus puños, codos, pies o rodillas conectaban en sus oponentes hacían que su sangre bombee con anticipación. La adrenalina impulsada por la emoción de una pelea comenzó a inundar su sistema.
Para cuando se dio cuenta tenía a media docenas de semidioses, entre hijos de Ares y Atena en el suelo, retorciéndose con huesos rotos, articulaciones luxadas, llenos de cortes en partes expuestas con sus corazas llenas de arañazos. Se tomó un momento para respirar y relajarse un poco. Vagamente notó que el cielo se había despejado y la luz de la media luna bañaba el bosque con más intensidad que hace un par de minutos. Quirón se acarició el mentón mirando con interés la pelea en el arroyo. Los hijos de Hermes y sus aliados estaban tratando de abrumar con números a Thalía y a Perkis junto a la media docena de semidioses que estaban con ellos. El resto había desaparecido en el transcurso de la pelea y no se había vuelto a saber de ellos o estaban repartidos en peleas individuales por todo el bosque. Las cosas se pusieron interesantes cuando vio al chico Lysander llegar al arroyo con la bandera en manos. Thalía y Perkis se concentraron en evitar que los rojos avancen y puedan recuperar la bandera. Mientras sus compañeros trataban de recuperar su bandera, Quirón ya se estaba preparando para acudir en la ayuda del chico, quien probablemente tendría unas cuantas heridas importantes al final de todo esto. Le vio sacar sus cuchillos curvados con los que desvió la primera estocada, conectando una patada en el escudo de un chico, Ares sacándolo volando por la fuerza tras el golpe. Por un momento lograron acorralarle ya que estuvo a la defensiva sin alejarse de la bandera en el suelo, al menos hasta que de forma repentina el chico comenzó a tener un impulso de poder. Sus golpes tuvieron más fuerza que antes, sus cortes se volvieron incluso más precisos, prácticamente se volvió un borrón apenas visible, demasiado rápido para que cualquiera de ellos logre reaccionar. Quirón entrecerró los ojos ante la pelea. El señor D a su lado también prestó un poco más de interés por la paliza unilateral que el nuevo estaba repartiendo. Esos movimientos, pensó viendo algo de familiaridad en ellos, la precisión de sus cortes y la gracia con la se movía le recordaron a alguien en particular, pero eso no era posible. Levantó su mirada al cielo por un breve segundo, notando que el cielo se había despejado, las pocas nubes que habían se mantenían dispersas, alejándose de la media luna que brillaba intensamente de forma que su luz bañaba todo el bosque. Al menos ahora los chicos tendrán mejor visibilidad, pensó para sí mismo. Regresó su atención a la batalla que ya había terminado. En total duró unos cuantos segundos y Quirón estaba seguro de que los que recibieron la paliza lo sintieron más largo. Hablando de ellos, estaban en el suelo con articulaciones luxadas, huesos rotos, llenos de cortes sangrante y gimiendo de dolor e intentando alejarse del chico a rastras. Parece que la enfermería estaría ocupada esta noche, pensó Quirón viendo la masacre. Fin del capítulo.